Hola, buenas noches, señores, señoras, señoritas. Mi nombre es Bruno Celi, abogado de profesión, especialista en Derecho Laboral, Seguridad y Salud en Trabajo, procesos inspectivos y procesal laboral. Eh, Estamos ya culminando uno de los módulos de la sesión, de la especialización. Así que, como les mencioné en la sesión anterior, el día de hoy hablaremos sobre lo que es fiscalización laboral. Me interesa mucho que sepan el aspecto sustantivo, el aspecto de los derechos y obligaciones dentro de una relación laboral, pero también me interesa que teniendo esos conocimientos, habiendo adquirido estos conocimientos, perfeccionando los conocimientos ya existentes, eh, puedan saber cómo afrontar una fiscalización laboral. Entonces, para ello es necesario tener conocimientos sobre quién te fiscaliza, cómo te puede fiscalizar, cuáles son los derechos, obligaciones y prohibiciones que tiene la SUNAFIL al momento de fiscalizarte. Entonces, eso es lo que van a ver de manera general y en esta especialización, sobre todo en este módulo. Y en las siguientes dos sesiones que culminan, vamos a ver aspectos prácticos, casos, y tanto para verificar cómo va el criterio del Poder Judicial al momento de resolver los conflictos de naturaleza laboral y al mismo tiempo cómo es el criterio actual o cómo viene resolviendo la SUNAFIL las denuncias presentadas por los trabajadores en diferentes aspectos, beneficios sociales, accidentes de trabajo, cumplimiento de normas de seguridad y salud en trabajo. Entonces, eso va enriqueciendo y vamos a ir discutiendo los casos para tener un buen feedback y retroalimentarnos todos. Entonces, damos inicio a la primera sesión, a la sesión referente a la inspección laboral, a la inspección de trabajo. Veamos, el Estado, como ustedes bien saben, no puede estar en todos los aspectos de la vida de las personas, de la sociedad. Es por eso que se encuentra descentralizado en órganos autónomos, en entidades autónomas, especializadas en diferentes sectores y campos y materias. Es por ello que el derecho laboral o las relaciones laborales existentes dentro de una empresa y que dicha empresa forma parte del universo económico de la sociedad, del Estado, no es ajena. Entonces, es de un gran interés del Estado que dentro de las relaciones laborales que se dan en una empresa, se respeten los beneficios, los derechos laborales de los trabajadores. Partiendo de esa base, hoy por hoy tenemos alrededor de 10 regiones que ya cuentan con la entidad especializada. Ustedes saben que me refiero a la SUNAFIL. Es la SUNAT, pero para aspectos laborales. ¿Qué significa SUNAFIL? Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Se creó en el año 2015, si mal no recuerdo, sí, 2015. Se creó la intendencia en Lima, en determinadas regiones del país. Empezaron con 3. Y recién desde el año 2017, finales de 2017, inicio de 2018, se crea la SUNAFIL aquí en Piura, la Subintendencia Regional de Fiscalización Laboral. Por tanto, es necesario saber cuál es el marco. Esto lo tengan como referencia, pero igual voy a utilizar alguno de ellos. ¿Cuál es el marco normativo por el cual se desenvuelve todo este aspecto inspectivo? En primer lugar, tenemos la madre de la ley. Tenemos la ley 28.806, que es la Ley General de Inspección de Trabajo. Es la madre
de todas las normas a nivel inspectivo laboral. ¿Correcto? Luego, si siguiendo una línea de una pirámide, según su importancia, tenemos el Decreto Supremo 019-2006-TR, que es el reglamento de la Ley de Inspección de Trabajo. Luego tenemos la Ley 29981, que es la Ley de Creación de la SUNAFIL. Luego tenemos unos decretos supremos que aparecieron en el año 2017, que son muy interesantes, los vamos a mencionar. Es el decreto supremo 015-2017-TR, modifica el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, y el 016-2017. Entonces es importante, obviamente existen mucha más normativa, más normas, más decretos supremos, más decretos legislativos, que han ido regulando a la fecha, modificando, agregando, quitando, algunos aspectos de la ley y del reglamento, ¿no? Según se vaya adecuando, porque ustedes saben muy bien que el derecho va evolucionando, y tiene que ir a la par con la realidad, porque el derecho se encarga de regular la realidad social. Entonces, vamos a tomar en cuenta, o hemos tomado en cuenta estas normas, que son las normas pilares, por así decir, por así llamarlas. En primer lugar, ¿cómo nace todo este aspecto o corriente inspectiva? ¿De dónde sale la necesidad? ¿Al Estado se le ocurrió señalar que existe una necesidad? En realidad, ustedes saben que nosotros como Estado estamos adscritos a un organismo internacional muy relevante a nivel laboral, que es la OIT, la Organización Internacional de Trabajo. Esa organización cada cierto tiempo se reúne y emite recomendaciones. Y estas recomendaciones son puestas a conocimiento de sus estados parte, y por consiguiente lo que sucede es que los estados pueden asumir o no esas recomendaciones y adoptarlas dentro de su normativa interna, ¿no? Entonces, tenemos que a través del convenio 81, que se dio en 1947, se ratificó este convenio. Este convenio fue ratificado en el año 1960 y hablaba sobre aspectos inspectivos. Del mismo modo, y siendo los más relevantes, tenemos el convenio 178, convenio 129, que regulaba incluso, el 129 regulaba inspecciones referentes a un determinado sector. Primera vez que se veía una inspección sectorizada, pero es una visión ya un poco más progresista, que ayudaba justamente a regular los aspectos laborales dentro de determinados sectores, que no son iguales los sectores. Entonces es importante tener lineamientos para cada uno de ellos. Entonces eso sí es relevante. Y luego vienen convenios que no han sido ratificados, pero sí han tenido mucha influencia para que se para que se promulgue la ley 28.806. ¿Cuál es la definición legal? Ojo, definición legal. No me interesa que ustedes sepan de paporreta la definición legal. Lo que me interesa es que se genere un criterio propio y un concepto propio sobre inspección laboral. Yo les muestro lo que la ley señala, lo que he podido recopilar de diferentes autores, pero necesito que ustedes, en base a la información que ustedes cuentan, se creen un concepto propio. Yo cuando hago preguntas subjetivas, abiertas, para que escriban, por ejemplo, qué se entiende por inspección laboral, yo no pido que me digan al pie de la letra lo que dice la ley. Eso no es enseñar, sino crear el criterio de cada uno de ellos. Entonces, yo les menciono que desde mi punto de vista, inspección es un servicio público. Eso es esencial. Es un servicio público. Debemos tener una pregunta. Hola Isabel, ¿cómo estás? Buenas noches. Isabel pregunta,
que si la SUNAFIL está adscrito al Ministerio de Trabajo. Luis menciona, por supuesto, orientado. No sé a qué te refieres, Luis, con ello. Pero bueno, Isabel, a tu consulta. El Ministerio de Trabajo antes se encargaba de fiscalizar y realizar otras labores. Luego se crea la SUNAFIL, que es un ente especializado en temas laborales, en temas de fiscalización. Que esté adscrito o no, yo creo que adscrito no es el término. Quizás que están relacionados, sí, están relacionados, pero son entidades totalmente diferentes, entidades autónomas. Se rigen bajo incluso regímenes laborales diferentes. ¿Correcto? Quizás algún funcionario del Ministerio de Trabajo está contratado bajo la 276, pero en la SUNAFIL todos los trabajadores, absolutamente todos, estaban regulados bajo el régimen laboral privado. Sí, respecto a la definición, Luis, yo pensaba que estaba dando una respuesta a lo de Isabel. Hola Jocelyn, buenas noches. ¿A qué te refieres con que ambas son articuladas? ¿Qué ambas? ¿La SUNAFIL y el Ministerio de Trabajo? ¿Y a qué te refieres con articulada? Bueno, sigamos. Entonces, entendemos que inspección, lo que implica inspección en sí es un servicio público que el Estado tiene la obligación de brindar. No es una facultad que tiene, no es una obligación que tiene que desempeñar como Estado. Tiene que regular determinados sectores. Entonces, ¿cuál es el objeto de ese servicio público? Si ya tenemos un servicio público, ok, pero tiene que tener un objeto, una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? Vigilar el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Y cuando vimos, por ejemplo, temas de seguridad y salud en el trabajo, hablamos que un empleador tiene 3 tipos de responsabilidades. Tiene responsabilidad civil, tiene responsabilidad administrativa y hay responsabilidad penal. Y señalamos que tiene responsabilidad administrativa frente a la SUNAFIL, porque la SUNAFIL te puede imponer una multa. Entonces, si es un servicio público que tiene como objeto vigilar el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo, entonces, ante un incumplimiento de las normas, es imperativo que ejerza su facultad sancionadora, la SUNAFIL, y te imponga una sanción. Como consecuencia de la responsabilidad administrativa. Entonces, ¿qué más hace la SUNAFIL? Aparte de vigilar, orientan, asesoran técnicamente. Entonces, todo ello, como ven, tiene una influencia extranjera. ¿De dónde se recopilan esta definición? Del convenio 81 de la OIT, que manifestamos en la diapositiva anterior. Estamos hablando de una recomendación, un convenio de hace más de 60 años aproximadamente, pero sumamente importante, sumamente importante. Entonces, ¿queda claro? Bueno, veo muchas preguntas. Sí, efectivamente, Luis, la SUNAFIL es un órgano técnico. Es un órgano, en vez de decir técnico, yo quiero decirte que es un órgano especializado en materia laboral. No va a haber nada más, no va a haber temas tributarios, aspectos tributarios. Está limitado a ver aspectos o cumplimiento de normas sociolaborales y de seguridad y salud en trabajo. E incluso está orientado solamente a un determinado régimen laboral. Y eso lo vamos a ir viendo. Si las SUNAFIL trabajan articuladamente, es que en realidad, como le digo, están relacionadas. Ambas entidades buscan lo mismo. Pero yo les pregunto algo, ¿por qué creen ustedes que nace la SUNAFIL si el Ministerio de Trabajo, antes del 2015, el Ministerio de Trabajo también fiscalizaba?
Y el Ministerio de Trabajo tenía sus fiscalizadores, sus inspectores. Entonces, que estaban en un sótano, sí, que no tenía mucha experiencia, o entonces que no era muy bueno, no lo sé. Que no tenían las condiciones adecuadas, es posible, pero tenían un sistema inspectivo, tenían un articulado legal. Entonces, ¿por qué creen que nace la SUNAFIL? Si alguien me escribe por el chat, bueno, Luis dice, porque la demanda superó la oferta institucional. No sé, Luis, ¿quieres que te aperture el audio para que puedas complementar un poco y dar tu idea sobre, o tu posición sobre por qué piensas que... Ah, no tienes audio. Bueno, uno de los factores es el tema de la demanda y la oferta. Es un tema de mercado, pero efectivamente el número de denuncias iba en ascenso, efectivamente. Pero, ojo, hasta donde yo tenía idea, incluso he discutido enfrentado en procesos inspectivos realizados por el Ministerio de Trabajo, y había alrededor de unos 10 inspectores, cosa que la SUNAFIL, cuando recién empezó acá en Piura, tenía entre 5 a 8 inspectores, y esto es, ahorita la SUNAFIL tiene 15 y acaba de contratar más, o va a contratar más, van a ser los resultados el 12, perdón, el 16 de diciembre, y va a contratar a 12 inspectores auxiliares más. Entonces tiene alrededor de 24 trabajadores, 24 inspectores o personal que se encarga de las inspecciones. Entonces, yo creo que no va tanto por el lado de la alta demanda de denuncias o incumplimientos laborales. Ok, Jocelyn habla sobre un tema de descentralización. Jocelyn, ¿te puedo brindar el audio para que puedas explayarte un poco mejor y complementes tu idea? Jocelyn. Ok, no tienes audio tampoco. Entiendo. De acuerdo, no te preocupes. Eh, a ver, siguiendo la línea de Jocelyn, habla de descentralización. El Ministerio de Trabajo, ¿alguien alguna vez ha ido al Ministerio de Trabajo para hacer algo que sea diferente a una denuncia laboral? ¿O el Ministerio de Trabajo solamente se dedicaba a temas inspectivos? Exacto, bien Luis. Uno, conciliación. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otros servicios brinda, incluso hoy por hoy, el Ministerio de Trabajo? Ofertas laborales, exacto. ¿Qué más? Cálculo de beneficios, ojo, también la SUNAFIL lo hace, ¿ah? Cuando quieres orientación. Y la Ministerio de Trabajo dice los cálculos que hacen y yo los traigo abajo, así que no me confiaría mucho de ellos. ¿Qué más? Conciliación, ofertas laborales, que es una ventana laboral. Estamos hablando de cálculo de beneficios sociales, sí, pero también lo hace la SUNAFIL. El módulo de reclamos y denuncias sobre aspectos inspectivos, aparte de los procesos inspectivos del servicio inspectivo, que ya hoy por hoy ha desaparecido en el Ministerio de Trabajo. Creo que solamente queda un inspector que está a punto de jubilarse y se va. Y algunos otros, hay charlas, ok, las charlas, bien.
Eso se llama orientación, capacitación, formalización, campañas, pero eso también lo hace la SUNAFIL. Hace poco había una charla en la Cámara de Comercio realizada por un inspector de trabajo y el objeto de la capacitación fue sobre la nueva regulación sobre hostigamiento sexual. Entonces también hay una orientación y capacitación. Walter señala que considera procedimientos funcionales y cumplimiento de sus normas. Ya. Ojo, la SUNAFIL también se concentra también en el cumplimiento de sus normas internas. Es un tema netamente administrativo interno. Pero bueno, voy a complementar lo que ustedes han señalado. Señores, el Ministerio de Trabajo hace conciliaciones extrajudiciales, ve temas de negociaciones colectivas, ve temas relacionados a todo lo que es registro sindical y lo que ello conlleva, requerimientos de información económica ante pliegos de reclamos, veía hasta hace 2 años temas de registro de contratos laborales. Entonces, ve aspectos muy complicados, muy álgidos, ve temas de capacitaciones, charlas, asesoramiento, orientación técnica, formalizaciones, campañas, e incluso el Ministerio de Trabajo se encarga de emitir decretos supremos, dispositivos legales. Entonces, todo eso es lo que realiza la SUNAFIL, perdón, el Ministerio de Trabajo. Y a eso súmenle lo que hasta el 2015 venía haciendo, fiscalización laboral. Entonces, definitivamente era un pulpo el Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo fue consciente, se puso una mano en el pecho y dijo, no me doy abasto para cumplir con todas las exigencias y mis funciones legales en pro de la sociedad o en pro del conjunto trabajador de Piura o a nivel nacional. Exacto. Entonces, lo que se hace es desconcentrar funciones. Se crea un ente especializado para fiscalizar. Lo mismo que sucedió con la SUNAT. El MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, tuvo que crear la SUNAT como un ente especializado recaudador ante una latente evasión tributaria porque no se recaudaba nada. Lo mismo está sucedió acá, en la SUNAFIL, o Ministerio de Trabajo en este caso. Se fiscalizaba, pero no había eficiencia de fiscalización. Entonces, la SUNAFIL nace por eso, como una desconcentración de funciones. Y que se centre netamente en la fiscalización y que contrate personal capacitado y especializado en temas de fiscalización. Ya vamos a ir viendo que la SUNAFIL no solamente fiscaliza en la práctica, tiene otras funciones, 2 actividades más principales. Entonces, ese es el motivo por el cual fue necesario crear una entidad administrativa especializada en netamente fiscalización laboral, que, como ya lo hemos señalado, es un servicio público que tiene como objeto vigilar el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud del trabajo. En caso de incumplimiento de las mismas, acarrea una responsabilidad administrativa al empleador, infractor. También no solamente vigila, tiene que orientar, asesora técnicamente en dichas materias, es decir, en seguridad y salud en el trabajo y en sociolaboral. Y eso ya lo vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. Primero me interesa mucho que sepan cómo funciona por dentro la SUNAFIL.
Esa es la estructura de la SUNAFIL. Es una pirámide invertida, señores. Tenemos al inspector auxiliar de trabajo. Es el inspector más básico que existe, ¿correcto? Es una institución muy atractiva para trabajar y, bueno, siendo un poco indiscreto, y además, bueno, no soy indiscreto porque es la información pública que aparece en las bases de la SUNAFIL en el último concurso ahorita de noviembre, fin de noviembre. Un inspector de trabajo, auxiliar de trabajo, el más bajo, una remuneración básica de 6.500 soles. Entonces, cada vez, señores, el Estado está inyectando dinero para entidades especializadas para hacerlas cada vez más atractivas y tener, por consiguiente, personal capacitado, personal idóneo. Sí, exactamente, Jocelyn. A mí me gustaría ser inspector en algún momento. A la fecha no me he animado. Me inscribí, envié mi CV, llené el formulario yo también, pero vi que los exámenes eran en Lima. No pude viajar porque tenía exámenes de maestría, ya estoy en mi último curso y se me hizo sumamente complicado. Es necesario estar en Lima y en Lima tú sabes que uno se mueve y demora muchísimo. Fue un domingo a las 8 de la mañana, o 9 de la mañana. Era complicado. Pero yo daría el examen solamente para probar cómo estoy en tema de conocimientos. Pero sí, igual tengo la experiencia adecuada, idónea que ustedes necesitan sobre ese tema. Es mi día a día el tema inspectivo. He logrado buenos resultados en procesos inspectivos, 0 de multa, archivándose denuncias, reducción de multas de 770.000 soles se reducen a 0. Fue una denuncia que tuve en Ica, si no me equivoco. Sí, es complicado. Debe ser descentralizado. Por ejemplo, la última convocatoria de la SUNAT, los exámenes eran virtual y tenías 40 minutos para responder 60 preguntas. Es decir, tenías menos de un minuto para responder cada una de las preguntas. Entonces, yo creo que lo puedes hacer por ahí. Exacto, el CAT de SUNAT. Pero no sé por qué no se les da por tener un examen virtual. Complicado. Están perdiendo muy buenos profesionales que pueden acceder, pero que quizás no pueden viajar porque no solamente era un viaje, eran 3 viajes para la entrevista personal, para entregar el CV, aunque lo puedes enviar por courier, pero imagínate que hay plazos, imagínate que sucede algo con el courier, se le pierde y ya te eliminan, por más que haya dado un examen brillante. Entonces, ir y que tú dejes. Entonces, complicado, es realmente complicado. Yo creo que lo debió ser, debió estar mejor orientado a este aspecto. Entonces, tenemos el CAT. ¿A qué te refieres con el tema de los gerentes públicos descentralizados? Luis, no te capto la idea. Ah, los exámenes. Sí, pero en este caso eran exámenes eran 12 plazas para inspectores auxiliares de trabajo. La remuneración mínima que aparecía en las bases era de 6.500. Entonces ya te puedes ir haciendo una idea de cómo está estructurada la pirámide invertida a nivel remunerativo. Con eso les digo que la SUNAFIL es una entidad sumamente interesante, es una entidad atractiva, es una entidad muy atractiva para trabajar, tiene muchos beneficios, no solamente tienen 12 sueldos, son 14 y otros más. Entonces, es muy interesante. Entonces, se está llenando de inspectores muy buenos, gente muy capacitada, celebro eso,
para tener discusiones muy alturadas en materia inspectiva y laboral y de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, es sumamente interesante. Bueno, luego del inspector auxiliar, sigue el inspector de trabajo. ¿Por qué yo me tomo la molestia de explicarles todas estas estructuras? Ello es porque cada uno tiene determinadas competencias. Cada uno participa hasta una determinada etapa dentro de todo un procedimiento que les voy a explicar. Entonces, tenemos el inspector de trabajo. Tenemos el supervisor inspector. En Piura tenemos solamente un supervisor inspector. Tenemos el órgano instructor. Tenemos al subintendente. Y en este caso, en Lima, tenemos al intendente. Perdón, acá en Piura tenemos al intendente. ¿No? Esa es la estructura de cualquier intendencia de la SUNAFIL, por ejemplo, la intendencia de Piura. Esa es la estructura orgánica interna. Ojo, hay más personal administrativo, sí, efectivamente, pero esto está enfocado en el aspecto netamente inspectivo, los que están involucrados en el aspecto inspectivo. Como pueden ver, así es como trabaja la SUNAFIL, aunque en chaleco dice Ministerio de Trabajo, una foto un tanto antigua, pero eso es básicamente la labor que hace la SUNAFIL. Va a tu centro de trabajo y te pide datos, te pide información, te pide documentos, hace preguntas a tus trabajadores. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco, pero es hay mucha dinámica y hay mucha inmediatez entre las partes, entre el sujeto inspeccionado y el inspector. No son personas separadas por un cristal, son personas que están frente a frente y se puede incluso estudiar y analizar gestos cuando una persona miente. Entonces es muy interesante el desempeño que desarrollan los inspectores. Aquí va con el tema de las competencias. Por eso es necesario que ustedes tengan clara la estructura orgánica a nivel inspectivo. Entonces, el inspector auxiliar tiene funciones de vigilancia, control de normas de micro y pequeña empresa. Sacamos ya una línea muy esencial. ¿Puede fiscalizar? Sí, el inspector auxiliar de trabajo fiscaliza. Pero ojo, el inspector auxiliar solamente puede fiscalizar en materia laboral y de seguridad del trabajo a las micro y pequeña empresa. ¿Cómo yo sé que una empresa es micro o pequeña empresa? Por favor, díganme en el chat si ustedes saben cómo buscar ahorita si una empresa es micro o pequeña empresa. Hola Fiorella, ¿cómo estás? Buenas noches. Claro, eso justamente es lo que vamos a manifestar, Fiorella, lo que voy a detallar. La estructura orgánica no es al azar o no es algo aleatorio o antojadizo realizado por la institución, sino que esta tiene una esencia, tiene una finalidad, hay una distinción entre ambos, no solamente remunerativo, sino un tema de responsabilidades, competencias, funciones. Entonces, eso es justamente lo que vamos a ver. Me olvidé lo que les dije hace 5 segundos antes de leer lo de Fiorella. Pero bueno. Ya. ¿Saben cómo hacer la búsqueda de micro y pequeña empresa? Por favor, díganme en el chat. Si no, les enseño ahorita, tarda creo que 2 minutos en enseñarles virtualmente. ¿Saben? Señores, ¿están? ¿O están viendo el valor de la verdad?
mientras me escuchan. Ok, listo. 3 personas se pronunciaron. No, claro, Angie, por la suite, pero exacto, Fiorella, hay un registro, pero hay un aplicativo para buscar y eso es muy importante para saber cómo, si una empresa es micro o pequeña empresa. Voy a ver si se puede compartir la pantalla. Dígame, estoy en la página de Google. ¿Ustedes ven lo que yo estoy viendo sobre el... ¿Están viendo la misma pantalla? ¿Están viendo el Google? Perfecto. Perfecto. Ok, ustedes ingresan a Google y ok, lo esencial, Google, ponen búsqueda REMIPE, régimen de micro y pequeña empresa. No es pyme, señores. Muchos cometen, incluso abogados cometen ese error. Pymes es pequeña y mediana empresa. Mediana empresa no es un término que existe solamente en el ámbito tributario, no laboral. En el ámbito laboral existe la micro, pequeña y gran empresa. Y si me refiero al régimen especial laboral, es régimen REMIPE, régimen especial de microempresa, de micro y pequeña empresa. Micro y pequeña empresa. No pyme, por favor. Búsqueda REMIPE. Ponen el primero, consulta REMIPE. Como ven, es una app, un aplicativo. Lo derivará a este aplicativo. ¿Todos ven el aplicativo? ¿Están viendo el aplicativo? Perfecto. Aquí solamente ustedes van a tener que poner el número de RUC. Por ejemplo, voy a poner el RUC de mi estudio. ¿Sí? Y automáticamente les aparece este dato. Primero me señalan, Registro Nacional de Micro y Pequeña Empresa. Perfecto. Sale el número de RUC, sale el nombre de la razón social de la empresa, la fecha de la solicitud, aquí está, estado como pequeña empresa, ¿correcto? Entonces, ¿pertenece a REMIPE? Sí. ¿Desde cuándo? Fecha de acreditación, desde el 23 del 11 del 2009. Pregunta, señores, ¿desde cuándo ustedes? Tengo fecha de solicitud, es el 2 de enero, y tengo la fecha de acreditación, el 23 de noviembre, es decir, 9 meses después, pero es fecha de acreditación, te emiten un certificado. La pregunta es, ¿desde cuándo esta empresa es considerada como pequeña empresa y por ende empiezan a surgir los efectos legales de pequeña empresa? Ok, ahí tenemos a Marcia. Hola Marcia, ¿cómo estás? Tenemos dos posiciones. Una que dice desde el 2 de febrero, es decir, desde la fecha de solicitud. Fecha en la cual la empresa presentó la solicitud online, porque también es online. Y tenemos a Walter que dice desde la fecha de la acreditación, donde me dan un certificado. ¿Qué opinan? Ya tenemos dos posturas. Somos 15 personas, 14 personas. Ok, Josely y Maribel hablan sobre la acreditación. Isabel sobre la fecha de la solicitud. Bien, señores, lo que yo les digo es que los efectos legales y todos los trabajadores que hayan sido contratados desde el 2 de febrero del 2009 son trabajadores considerados como pequeña empresa. Lamentablemente, antes esto demoraba 9 meses como mínimo. Lamentablemente.
Como ven, hay una fecha de desfase tremenda. Ahora, este mismo trámite, uno se inscribe, se registra como microempresa y creo que pasan 2 a 3 días hábiles y ya tienes tu fecha, ya tienes tu acreditación. Pero ojo, por ley, la ley sectorial sobre el registro de microempresa, de micro y pequeña empresa, señala que los efectos legales del registro empiezan a surtir desde la fecha de la solicitud. No de la fecha de la acreditación, sino de la fecha de la solicitud. Eso tiene una razón. ¿Qué pasa si la administración pública se demora una barbaridad? ¿Cómo ha pasado? Es decir, si yo ya estaba como acreditado como microempresa desde acá, ¿por qué tengo que transitar 9 meses como régimen general? No, desde mi solicitud. Que tú te hayas demorado, entidad administrativa, en procesar mi solicitud, es tu problema. Pero si tú dices que yo soy microempresa en base a mi solicitud del 2 de febrero, y obviamente nada ha cambiado entre el 2 de febrero y el 11 de noviembre, el 23 de noviembre, entonces los efectos, es lógica, esto no lo dice la ley, entonces los efectos implica que los efectos legales empiezan a surtir desde la fecha de la presentación de la solicitud. Exactamente. Es válido que digan lo de la fecha de acreditación, por eso es que yo dije, puse una trampita, el cual es que emiten un certificado, una constatación, una constancia. Entonces, efectivamente, lo hacen, se emite una constancia de acreditación, pero los efectos jurídicos de pequeña empresa, en este caso muy particular, surgen o empiezan a surtir efectos desde la fecha de la presentación de la solicitud. Todos los contratos generados a partir del 2 de febrero para adelante, son trabajadores del régimen especial de REMIPE, micro y pequeña empresa. En este caso, pequeña empresa. Bien, volvamos a las diapositivas. Perfecto, señores. Entonces, ya saben ustedes que los sujetos inspeccionados pueden ser una microempresa, una pequeña empresa y una gran empresa. En base a esos sectores o esa clasificación es que se da la clasificación de inspectores. Los inspectores auxiliares pueden fiscalizar exactamente igual que un inspector laboral o inspector de trabajo. Sí, pueden fiscalizar. Pero ¿qué sucede? Que el inspector auxiliar solamente puede fiscalizar a las micro y pequeña empresas. Por eso, señores, cuando uno presenta una denuncia o se genera una orden de inspección, lo primero que se hace es, se genera una hoja de ruta. Así se llama. Ustedes van y presentan a la SUNAFIL una denuncia con su formatito y la de mesa de parte, la chica de mesa de parte le va a decir, señor, esta es su hoja de ruta. Hágale seguimiento en la página web de la SUNAFIL. Y le da un número. Eso se llama hoja de ruta. Esa hoja de ruta va a cambiar y se va a volver una orden de inspección, que es un número. Es un ID, es una identificación. Esa orden de inspección, una vez generada, pasa al inspector competente. Si se verifica que es una microempresa, es el sujeto inspeccionado, por el simple hecho de comprobación de datos con la SUNAT o lo que yo acabo de hacer frente a ustedes en 2 minutos, es lo que determina qué inspector va a actuar o va a tener a cargo esa carpeta inspectiva. Si es una microempresa, entonces va a estar a cargo de un inspector auxiliar. Ahora bien, ¿qué sucede si Fiorella es dueña es jefa de recursos humanos de la empresa de Gloria o Alicor y va un inspector de trabajo con su orden de inspección y solamente está la firma de este inspector auxiliar? Solamente está la firma del inspector auxiliar. O sea, es decir, él es el encargado único de esa inspección. Perfectamente, Fiorella le puede decir, señor, usted no es competente
para iniciar, o en todo caso para conocer este proceso inspectivo, porque usted solamente tiene facultades para fiscalizar a las micro y pequeñas empresas. Si usted quiere que yo lo deje entrar, yo le voy a explicar las modalidades de cómo fiscalizan los inspectores. Si usted me quiere fiscalizar a mí, tiene que tener una autorización de su superior inmediato. ¿Quién es? El inspector de trabajo o, en su defecto, el supervisor inspector. Basta con que el supervisor inspector firme y autorice la orden de inspección, el inspector auxiliar puede ir solo a Gloria o a Licor y hacer todos los requerimientos correspondientes. Todo lo que por ley le está facultado. Entonces, ¿yo recomiendo que hagan eso? No, no recomiendo que lo hagan. Te pueden decir, no, estás loco, pero con eso puedo archivar un caso. No, señores, no lo archivas. Con eso lo que logras es que el inspector haya gastado pasajes, que hace una fila haya gastado viáticos, para que el inspector auxiliar se regrese a la oficina y le diga a su superior inmediato, por favor, fírmame la orden de inspección para autorizarme a que yo vaya. Con eso ya subsanó el error por su falta de competencia. Puede ir ese mismo día a la empresa, la va a atender nuevamente Fiorella, y Fiorella va a ver la orden de inspección nuevamente, que está con la firma de un inspector de trabajo o un supervisor inspector. No queda de otra que, ok, entra. Pídeme todos los documentos que quieras conveniente. Entonces, por eso, los errores de la administración, señores, sobre todo si va a haber una multa, si ustedes ya saben que son conscientes que no hay tanta formalidad en el trabajo, yo recomiendo que el proceso inspectivo siga. Que me sigan fiscalizando, lo haré de la mejor manera, y si me multan, peleo la multa. Y me voy hasta la última instancia, y en la última instancia digo, nula, porque todo el procedimiento inspectivo lo ha llevado a cabo una persona que no es competente legalmente. Si ustedes hacen eso, ese expediente, esa multa, por más cuantiosa que sea, se archiva, se anula. Y lo que se va a hacer es a generar una nueva orden de inspección con las formalidades de ley. Con las formalidades de ley. Pero ya habrán pasado cerca de, ¿qué? 2 años y medio, 3 años, desde que inició el proceso inspectivo. Y ustedes habrán gastado en abogados, sí, pero no pagan multa. Y si tienen mucha suerte, es posible que haya prescrito ya la acción inspectiva de los inspectores y ya no puedan fiscalizarlos. Entonces, es por eso que los errores no los pongo en evidencia, porque si no los subsanan, no los pongo en evidencia. Sigan ustedes, pero empápense del tema, consulten a su abogado o a la persona idónea y que los orienten bien en este aspecto. Entonces, ya saben, inspector, auxiliar, fiscaliza, micro y pequeña empresa, salvo que tenga autorización para fiscalizar a gran empresa, lo puede hacer. También va a orientar, va a informar y ayudar en la difusión de normas. Sigue el inspector laboral. En realidad va a desempeñar todas las funciones: inspección, orientación y formalización. No tiene límite alguno respecto a si es micro, pequeña empresa, gran empresa. No hay límite. El inspector de trabajo puede inspeccionar a cualquier tipo de empresa. Incluso puede autorizar a que un inspector auxiliar fiscalice a una gran empresa. El supervisor inspector, ¿qué es lo que hace? En primer lugar, es el encargado de repartir, es el jefe de todos los inspectores. Es el cargo más alto a nivel inspectivo. Hablando de inspectores nada más, el supervisor inspector. Él se encarga de repartir los expedientes. Del mismo modo, se encarga de revisar los proyectos de informes, los proyectos de multa por parte de los inspectores. Lo revisa el supervisor inspector, y si hay algún error, lo devuelve para que subsanen los errores cometidos o advertidos. Esas son las funciones del supervisor inspector. ¿Puede fiscalizar? Puede fiscalizar,
pero muy rara vez se da ese caso. Entonces, señores, antes de principios, esto lo vamos a conversar luego. Quiero en un orden muy práctico. Veamos, como vimos en las primeras sesiones, toda rama del derecho, o subrama en este caso, tiene principios, porque los principios son la base, es el sedimento sobre el cual nace todo, sobre el cual se va a fortificar toda una estructura, un arquetipo determinado. Son sumamente relevantes. ¿Cuáles son los principios más importantes? Primero, principio de legalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los inspectores deben actuar dentro del margen de la Constitución, de las leyes y todos los dispositivos legales vigentes a la fecha. No pueden ir en contra de la ley, si no serían actos ilegales. Segundo principio, principio de privacidad de la realidad. Es un principio que ustedes ya lo dominan, ya lo saben. Es uno de los principios más importantes en derecho laboral, que incluso ha sido adoptado en la subdivisión de seguridad y salud del trabajo, y por consiguiente no faltaba más que sea utilizado, muy bien utilizado en los procesos inspectivos. Principio de privacidad de la realidad implica que los inspectores le dan mayor veracidad o mayor importancia a lo que sucede o lo que se puede mostrar en la realidad que lo que se puede acreditar o lo que está contenido en los documentos. Como lo mencioné antes, pueden decirme que hay un contrato de locación de servicios, pero si yo verifico, después de visitar el centro de trabajo, verifico que el trabajador se le otorga todo para que realice el trabajo, entonces no es un servicio independiente, sino dependiente. Entonces, para eso aplican el principio de privacidad de la realidad, para resolver muchas de estas situaciones. Luego viene el principio de imparcialidad y objetividad. ¿Qué implica esto? Que en todo proceso inspectivo, cualquiera de los inspectores va a actuar de manera objetiva e imparcial. No es tan complicado, pero bueno, es corto, pero es muy importante. Incluso este principio se ha recopilado de las relaciones procesales que existen en el Poder Judicial, donde el juez actúa como un árbitro objetivo e imparcial. Lo mismo tiene que ser el inspector. No puede tratarte de manera violenta, no puede tratarte de manera discriminatoria en favor del trabajador demandante, denunciado, o en contra, o viceversa, ¿no? Jugar a favor de la empresa en contra del denunciante, o jugar en favor en demasía en favor del demandante y en contra de la empresa, pese a que la empresa tiene la razón, que no hay que cumple con todas las normas. Entonces la idea es, limítate a ser objetivo, realizar las actuaciones inspectivas que ya vamos a analizar cuáles son, y finalmente emite un pronunciamiento. No hay mayor ciencia en ello. Ojo, me refiero en este principio, no en la emisión de informes, eso es complicado. Tengo amigos muy buenos amigos que son inspectores de trabajo a nivel nacional. No, son muy buenos, muy capos. Luego tenemos el principio de equidad, que es similar al tema de la objetividad, que hay que tratar igual a ambas partes, al denunciante, denunciante, trabajador, trabajadora, ex trabajadora. Y, ojo, ya para que tengan en cuenta, no es el empleador, es sujeto inspeccionado. Dentro de un proceso inspectivo, es sujeto inspeccionado. Administrador, sí, un administrador, pero llámenlo como técnicamente se conoce a nivel inspectivo, sujeto inspeccionado. ¿Quién es el sujeto inspeccionado? La empresa
fulanito de tal S.A., ¿correcto? Principio de autonomía técnica y funcional, y ahí es donde responde muchas de sus funciones, perdón, muchas de las interrogantes que ustedes plantearon cuando hablaba sobre la SUNAFIL y el Ministerio de Trabajo, que los funcionarios, perdón, servidores, tienen total independencia. El Ministerio de Trabajo no puede determinar el resultado de un proceso inspectivo, no puede. La SUNAFIL es totalmente autónoma en ello, ni siquiera puede recomendar, con eso le digo mucho, no puede ni siquiera recomendar, decir, hey, imponle multa porque efectivamente, no. Yo me baso en lo que yo analizo, lo que yo investigo, lo que yo tengo certeza. Entonces, no hay injerencia alguna. Principio de jerarquía. El principio de jerarquía señalan que los inspectores de trabajo, en realidad todos los inspectores, se encuentran sujetos a las normas internas que es de mayor jerarquía, ¿no? Que el área correspondiente va a emitir. La SUNAFIL tiene un área que se llama Autoridad Central del Sistema Inspectivo. Esa autoridad central, que es un área interna de la propia SUNAFIL, se dedica a emitir protocolos, políticas, lineamientos, guías. Entonces, y son guías con las cuales capacitan a los trabajadores, a los inspectores. Les ayuda mucho. Son lineamientos que deben seguir, criterios que deben seguir. Entonces, los inspectores tienen que respetar esos lineamientos. ¿Correcto? Eficacia. En principio que tienen que realizar un trabajo totalmente honesto y además un trabajo que refleje la verdad de las cosas y que por consiguiente obtenga un resultado favorable para la parte justa, sea multa, o la parte trabajadora reciba el beneficio social que no se le pagó. Entonces, para eso se necesita ser eficiente. La SUNAFIL cuenta con plazos. Los inspectores tienen plazos para seguir con los procedimientos inspectivos. No hay un plazo indefinido. Eso ténganlo por seguro. Tenemos unidad, no hay ningún problema. El principio de confidencialidad. El principio de confidencialidad quiere decir que los inspectores no pueden transmitir a terceros hechos que puede conocer en un proceso inspectivo. Además, tengan presente que en un proceso inspectivo yo le puedo requerir a una empresa muchos documentos laborales o de seguridad y salud en el trabajo que pueden reflejar incluso el core business de la empresa o secretos industriales. Y eso, como ustedes saben, tiene un valor. A nivel empresarial, el core business, la receta de Coca-Cola, que nadie sabe dónde está, tiene un valor económico cuantioso. Entonces, por eso es que es necesario, existe una confidencialidad de por medio. Veamos, tenemos... Isabel, si la SUNAFIL impone una multa como consecuencia de haber determinado que el sujeto es un sujeto infractor, el sujeto inspeccionado es infractor, no cumple las normas sociolaborales, entonces simplemente te puede imponer una multa. Luego de eso, si la empresa no paga, lo que se va es que derive el expediente de multa. Si no lo ha cuestionado el empleador, el sujeto inspeccionado, si no lo ha cuestionado, entonces remite el expediente consentido, porque no ha sido apelado, no ha sido cuestionado, lo remite al gobierno regional. Y el área del gobierno regional, específicamente el área de cobranzas coactivas.
Si dentro del plazo no pagaste, entonces ya se te dice una cobranza coactiva. Puede haber embargos, te empiezan a notificar, los intereses legales se empiezan a aumentar enormemente. Entonces, una multa de 10.000 soles se puede transformar en un año y medio en 20.000 soles fácilmente. Entonces, ténganlo muy, muy en cuenta al momento de, si no estar de acuerdo con la multa impuesta, proceder con cuestionar la misma. Correcto. Fiorella pregunta, si yo tengo una pequeña empresa, independiente del rubro, ¿ok? Independientemente del rubro, ¿puedo postular a ser inspector SUNAFIL? ¿Puede crear conflicto de intereses? A ver, en principio tú no deberías tener ninguna empresa si es que vas a trabajar para el Estado. El Estado muchas veces te pide cláusulas de exclusividad, donde solamente vas a trabajar para el Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tenía un colega, antes del estudio se apellidaba Alba, uno de los socios, pero ese socio ahora es presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana. Entonces, por obvias razones, él ya no trabajaba ahí porque se dedicó al Poder Judicial y se le exigía por parte del Poder Judicial que no tenga ninguna empresa, sobre todo donde haya conflicto de intereses. Ahora bien, si tú tienes una empresa y es una empresa en Piura que ya ha sido fiscalizada, yo creo que no te ayudaría para el proceso de selección. Pero si ya estás dentro y creas una empresa, porque lo puedes hacer, pero ojo, no como trabajador, sino como accionista, inversionista, claro que sí puedes tener. Y en caso llegue una denuncia por parte de un trabajador de una empresa de la cual tú seas dueño, lo cual no recomiendo, lo que simplemente se hace es se tiene que abstener el inspector. E incluso los inspectores de trabajo señalan que, perdón, mis amigos, mis colegas inspectores señalan que uno no puede fiscalizar a su anterior trabajo. No puede, porque habría conflicto de intereses. Podría, es decir, puede haber una amistad o una enemistad que nuble el juicio objetivo del inspector. Entonces, muchas veces se señala en el contrato de SUNAFIL, y ojo, no solamente es el único. Por ejemplo, Indecopi, tengo un colega que no puede, salió de Indecopi y no puede litigar en contra de Indecopi, por ejemplo, hasta que pase un año de su salida. Felizmente ya salió y ya puede litigar y puede presentar denuncias asesorando personas ante Indecopi. Entonces, la SUNAFIL es lo mismo. Al parecer, cuando sales, no puedes, cuando quieres entrar, no puedes fiscalizar a tu empleador. Por ejemplo, si yo quisiera entrar, yo creo que todos los expedientes me los retirarían, es decir, todos los expedientes que impliquen que sea un cliente mío, ¿no? Que haya sido en un plazo no mayor de un año, haya sido un cliente mío. Porque obviamente puede haber una amistad o una enemistad. Ahora bien, tú planteas si van a inspeccionar a un familiar, hay un familiar de por medio, definitivamente hay un conflicto de intereses y lo que se tiene que hacer es abstenerse. Lealtad, probidad, eso cae de maduro, no hay ningún problema. Esos principios son igual muy, muy interesantes y relevantes. Sigilo profesional, su propio nombre lo señala, no divulgar, va de la mano con la confidencialidad, cumplir con todas las normas internas que establece la empresa, incluso tu contrato de trabajo, honestidad, principio de celeridad,
¿Qué quiere decir celeridad? Cumplir con los plazos legales. Un inspector puede realizar actuaciones inspectivas sobre una denuncia en materia sociolaboral, para lo cual cuenta con un plazo no mayor de 30 días calendarios. Ahora bien, es posible que el caso sea tan complejo que el inspector de la SUNAFIL le pida al supervisor inspector, le solicite una ampliación. Y eso se puede ampliar por 30 días, perdón, 30 días hábiles. Y se puede ampliar por 30 días hábiles más. Pero ojo, debidamente sustentada la solicitud, señalando y advirtiendo que el caso es sumamente complejo. Hay un número, una cantidad considerable de trabajadores afectados y se debe tomar las manifestaciones, ¿no? Entonces, pero en el caso, por ejemplo, de denuncias de seguridad y salud en el trabajo, no existen prórroga. El inspector solamente tiene 30 días hábiles para realizar todas las actuaciones inspectivas y emitir pronunciamiento. Si un inspector, después de los 30 días hábiles, llega a la empresa y quiere entrar, ustedes no lo dejan entrar. Si es que no tienen la autorización de la prórroga, y si es en materia de servicio de trabajo, ya pasados 30 días, ya no puede realizar ninguna actuación inspectiva. Ya le voy a explicar cuáles son las actuaciones inspectivas. La pregunta, señores, que yo les hago es, ¿por qué creen ustedes que se hace esa diferencia? ¿Por qué se permite la ampliación, una prórroga de 30 días por un plazo similar, por 30 días hábiles, en los casos de denuncias de vulneración o contradicción de derechos sociolaborales, en una denuncia de contravención de normas de seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué opinan? ¿Por qué es improrrogable en los temas de seguridad y salud en el trabajo? Luis, Fiorella, Isabel, ¿qué opinan? Maribel, Jocelyn, Walter, ¿qué opinan? Te comento, si tú vas a la SUNAFIL el lunes a primera hora y presentas una denuncia sobre, no sé, no te han pagado la gratificación, cuando le deciden al inspector, el inspector va a tener 30 días hábiles para poder realizar todas las actuaciones inspectivas, es decir, las actuaciones de investigación. Si el caso es muy complejo, puede solicitar a su superior inmediato, al supervisor inspector, una ampliación por el mismo tiempo, 30 días hábiles. Y se concede, no hay ningún problema, debidamente sustentado. Ahora bien, ese es el escenario 1. Escenario 2. Si tú, Luis, vas a la SUNAFIL el día lunes, presentas tu denuncia, esta denuncia es recepcionada por un inspector, pero es una denuncia sobre seguridad y salud en el trabajo porque tú dices que has sufrido un accidente de trabajo. El inspector de trabajo, el inspector auxiliar, con la autorización correspondiente, el inspector de trabajo, va a fiscalizar a la empresa o al sujeto inspeccionado y solamente cuenta con 30 días hábiles para poder realizar todas las actuaciones de investigación correspondientes. El tema es que en los casos de denuncias por vulneración de normas de seguridad y salud en el trabajo, no pueden solicitar la ampliación. ¿Por qué? Eso es lo que dice la ley. ¿Por qué? ¿Qué opinan? ¿El riesgo para quién? ¿A quién le doy, a quién le aperturo audio para que me pueda dar la respuesta? ¿A quién le puedo dar el audio para que me dé una respuesta y todos nos retroalimentamos de ello? Isabel, Fiorella, Maribel,
¿Qué opinan? PPP, ¿cómo te llamas, PPP? Buenas noches. Bueno, señores, les comento. El motivo por el cual hola, Marcela. A ver, Marcela, vamos. ¿A quién le puedo dar? ¿Le puedo dar audio, por favor? Marcia, ¿te puedo dar audio? Marcela, ¿te puedo dar audio? Quiero saber lo que opinan. Una investigación de un accidente de trabajo, una muerte, efectivamente. Pero tienes 30 días para investigar, para saberlas. Ok. Bueno, yo le doy la respuesta. Está muy relacionado a lo que ustedes señalan. El tema es que, ¿por qué yo investigo, por ejemplo, un accidente? Que es una obligación de la empresa investigar el accidente. Si yo investigo el accidente, puedo saber cuáles fueron las causas de ese accidente, qué originó el accidente y por ende puedo tomar las medidas preventivas y correctivas con la única finalidad de que ese accidente no se vuelva a repetir y no vuelva a ocasionarse un daño a un trabajador. Es por eso que si me llega una denuncia como inspector, me llega una denuncia sobre seguridad y salud del trabajo, ante presunto incumplimiento de normas de seguridad y salud del trabajo, lo que tengo que hacer es, de manera inmediata, dentro de un plazo de 30 días, analizar, investigar, saber las causas y si es que el empleador tiene, el sujeto impresionado tiene responsabilidad, imponer una multa. La multa es una medida coercitiva que tiene como finalidad que el empleador cambie su actuar y se adecue y cumpla las normas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Con qué finalidad? Valga la redundancia. Con la finalidad que no, el sujeto impresionado, al cumplir con las normas de seguridad, no se vuelva a ocasionar un accidente de trabajo. Por eso es muy importante que el proceso de fiscalización solamente dura 30 días hábiles en seguridad y salud en trabajo. No cabe prórroga alguna, por más que el caso sea complejo, pero legalmente no cabe prórroga. ¿Por qué? Porque existe un peligro latente en esa empresa. Yo necesito saber por qué se originó el accidente para dar las medidas pertinentes para que no se ocasione otro accidente. E incluso puedo tomar como unas medidas anticipadas, puedo paralizar una obra, como ya ha pasado en muchos lugares. Que la SUNAFIL ha paralizado obras porque han visto que son situaciones muy inseguras. Entonces, por eso es diferente al tema de una denuncia porque no le pagaron la gratificación. Sí, te quedas sin celebrar Año Nuevo, Navidad. Sí, pero no va a afectar a todos los trabajadores quizás de manera permanente, ¿no? Son cosas que se le da, es un tema netamente de prioridad y la prioridad es la vida y la integridad física y emocional, psicológica de las personas, de los trabajadores. Eso, señores, es el motivo. Ojo, esto, lo que acabo de decir, quizás no está acá en las diapositivas, pero cuando estudien, por favor, escuchen los audios, las grabaciones, porque muchas de las preguntas nacen de ahí. Y ya les informo sobre el tema de inspección laboral. Una pregunta será sobre la que acabo de hacer. La prórroga en un aspecto, en una materia y en otra no. ¿Avisados? Perfecto. Sigamos. Bien, ámbito de actuación.
Los inspectores de trabajo, como ustedes saben, tienen como una de sus funciones fiscalizar. Aquí la pregunta es, ok, me queda clarísimo, incluso la definición de fiscalización como servicio público me queda clara, pero ¿dónde fiscaliza? Tiene que haber un espacio físico donde fiscalizar. Entonces, yo puedo preguntarles, ¿puedo fiscalizar yo un puerto? ¿Puedo fiscalizar un barco? ¿Puedo fiscalizar un avión? Si me dicen que es un espacio físico donde se desarrollan funciones o labores, donde hay un trabajador, ¿puedo fiscalizar todo ello? ¿Un barco? ¿Puedo fiscalizar un avión? Porque el inspector lo que va a hacer, lo que le interesa es ver cómo desarrollan sus funciones. Un bus, exacto. Muy bien, Luis. Un bus. A los de EPO los fiscalizan en los buses. No le dicen, ok, conductor, baja y explícame cómo trabajas. No. Se sube y le dice, a ver, estás sentado aquí. Ok, ¿qué medidas de seguridad tienes? ¿Cómo está tu columna para ver aspectos ergonómicos? Perfecto. A EPO les hacen esas fiscalizaciones. Entonces, se tienen que afrontar con éxito. Por eso EPO es una de las empresas con mayor formalidad respecto a esos temas. Sí, exactamente, Fiorella. Se debe fiscalizar donde está la empresa. Sí, sí, es posible, Fiorella, pero tú sabes que yo puedo ser una empresa dedicada al transporte marítimo y tengo mis oficinas administrativas. Ahí estás tú, está Luis, está Walter, está Angie. Todos trabajamos muy bien, pero también tengo otros trabajadores, que es el marinero, el capitán de popa, y tengo esos trabajadores y las tengo en las embarcaciones. Ellos no están en mi domicilio fiscal. Entonces, si la SUNAFIL quiere fiscalizar las funciones o condiciones laborales de esos trabajadores, tiene que ir a visitar el espacio físico donde esos trabajadores, objeto de inspección, desarrollan sus labores. Mientras que para la oficina administrativa solamente irán para pedir documentos o entregarme documentación. Veamos qué dice Fiorella. Claro, Fiorella, pero yo de ti como inspector creo que iría primero a ver cómo trabajan los trabajadores, haga la redundancia, en el centro físico de los trabajadores. ¿Por qué? Porque las visitas inspectivas son inopinadas. Porque las visitas inspectivas o las actuaciones inspectivas son inopinadas. Entonces, si yo voy a fiscalizar en un barco donde se realiza la labor, no le voy a dar tiempo al sujeto inspeccionado para que me arme un teatro y me arme una apariencia de legalidad. Más bien, ok, ya fiscalicé, ya verifiqué lo más difícil, que es ver cómo son las cosas en la realidad. Ahora quiero que todo lo que yo he visto en la realidad y que lo tengo anotado, quiero que esté también reflejado y en armonía con la documentación. Entonces, si te das cuenta, si haces a la inversa, o a primero realizas el requerimiento de documentos, el inspector, el sujeto inspeccionado lo que va a hacer es, ok, ya sé que está orientado sobre esas personas. Perfecto, esas personas de vacaciones. Ok, esas personas se bajan de las embarcaciones o le doy lo mejor y cumplo parcialmente. No, y le va a dar una apariencia de legalidad. Primero el inspector va y verifica de manera sorpresiva.
Luego, ya me vas a ver, quiero ver los documentos. ¿Para qué? Para que el empleador, el sujeto impresionado, entre en contradicciones. Si entra en contradicciones, el empleador está acabado y se le va a imponer una multa. Perfecto. Como pueden ver, es centro físico, centro de labores, donde puede fiscalizar la SUNAFIL en los puertos, los aeropuertos, los vehículos, puntos de salida, escala, destino, en los puntos de migraciones, aeronaves civiles, todo espacio físico donde se desarrolle fuerza de trabajo. Ojo, también la SUNAFIL puede fiscalizar entidades públicas, puede fiscalizar a la SUNAT, por ejemplo, puede fiscalizar al Ministerio de Trabajo, lo puede hacer. Pero ojo, la SUNAFIL solamente tiene competencia para fiscalizar o vigilar cumplimiento de normas en materia laboral y en materia de seguridad y salud en trabajo para los trabajadores regidos bajo el 728, es decir, régimen laboral de la actividad privada. No fiscalizan o no se aceptan denuncias de trabajadores CAS, de locadores de servicios de una municipalidad o trabajadores de la 276. ¿Yo puedo fiscalizar a la municipalidad? Sí, pero solamente de sus trabajadores de su planilla 728. ¿Puedo ver seguridad y salud en trabajo? Sí, pero solamente lo referente a los trabajadores 728. ¿Por qué? Porque el 276 tiene al servir como apoyo, como entidad fiscalizadora de la entidad administrativa. Efectivamente, Jocelyn, zonas francas también. En Paita, por ejemplo, tenemos una zona franca. Pueden ingresar, por más difícil que sea el ingreso, y que incluso a efectos aduaneros se considere como una salida del país. Luis, a los repuestos, a todos los que se encuentran, todos los trabajadores que se encuentran en planilla, sean que hayan salido ilegalmente y que se hayan sido repuestos por mandato judicial, a todos, pero siempre que estén bajo el régimen laboral 728. ¿Correcto? Esos son los ámbitos de aplicación. Espacio físico, régimen laboral 728, únicamente. ¿Puedo fiscalizar entidades públicas al Estado? Sí, pero lo referente a trabajadores 728, nada más. No 276, no CAS, no locadores de servicios. Los domicilios es un tema interesante. Por ejemplo, ¿quiénes prestan servicios en los domicilios? Los y las trabajadoras del hogar, enfermeras, cuidadores de niños, etcétera, que son considerados como trabajadoras del hogar. Entonces, aquí es un poco más complicado porque no es que puedas entrar como una empresa. Aquí hay un tema de principio de el derecho a la intimidad. Estás entrando al domicilio de una persona. Entonces, hay un poco de reserva. Igual el inspector debe de respetar la intimidad y por ende se le puede negar el acceso a las instalaciones del domicilio, sí, pero es necesario analizar el caso en concreto. No he visto que ningún inspector haya sido rechazado para no ingresar al centro de trabajo. Todos han ingresado, pero ojo, respetando siempre el tema de la intimidad. No es que vaya a entrar al cuarto, voy a entrar al cuarto, quiero ver los cajones de la ropa, donde guardas todo tu... No, 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 hay límites. Siéntate en la cocina, etcétera, etcétera, donde se presta el servicio. Hay muchos límites, ¿correcto? Ténganlo muy presente cuando los fiscalicen a ustedes, quizás en sus domicilios. Y sexto, lugares donde se preste trabajo infantil. Ojo, el trabajo de un menor de 15, de 16, de 17 años, si es viable, sí lo pueden hacer.
obviamente con determinadas autorizaciones. Entonces, por eso que hay sectores que forman parte de campañas de formalización y es justamente, y además también un poco de presión mediática. Es por eso que cuando hubo el tema del incendio en unas galerías en Lima, donde se encontraron, lamentablemente se quemaron trabajadores que estaban encerrados con candado en un local, había menores de edad, informales, no tenían la autorización de los padres, no tenían contrato, nada, no se respetan las horas, eran sobreexplotados. Entonces, bajo esa presión mediática o situación, la SUNAFIL empezó con programas de fiscalización aleatorios sobre determinados sectores. Textiles es un sector sumamente preocupante a nivel de trabajo infantil, forzoso incluso. Entonces, ya es un tema de inteligencia inspectiva para poder focalizar los sectores o lugares donde pueda haber ese tipo de situaciones, ¿no? Wow, Fiorella, ¿qué tal consulta? Fiorella manifiesta, por este tema, ejemplo, debo ingresar a una zona de trabajo, como usted dice, a un barco, que es una zona de alto riesgo, que por norma, procedimientos no se puede ingresar sin previa inducción, SSTR, examen médico. ¿Puede el inspector pasar a hacer la inspección, evitar todo este proceso? ¿No estaría yendo en contra de dicho riesgo y procedimiento? Excelente pregunta, Fiorella, excelente pregunta. Efectivamente, el inspector no te puede obligar a ti a que cometas una ilegalidad. ¿Qué ilegalidad estarías cometiendo? El no seguir tus procedimientos seguros. ¿Correcto? Entonces, en estos casos excepcionales, ya voy a explicar creo que ya sería la siguiente sesión porque ya se nos acaba el tiempo. El inspector, en una visita inspectiva, tú solamente puedes esperar afuera de las instalaciones 10 minutos. Si el inspector, si tú no lo dejas entrar en un plazo de 10 minutos y lo dejas afuera, el inspector se va y deja constancia de ello y te pone una multa de 9,000 soles por obstrucción a la labor inspectiva. Pero esos 10 minutos se pueden justificar con inducciones, entrega de PP, verificación de documentos, como por ejemplo el seguro. Ojo, todos los inspectores, todos, absolutamente todos los inspectores cuentan con SSTR. Así que va el inspector nada más y te muestra la póliza. Tú no le tienes que dar un SSTR, ya, ellos ya cuentan con SSTR. Ellos cuentan con EPP, cuentan con casco, etc. Son trabajadores capacitados en materia de seguridad y salud en trabajo. Tú lo que tienes que hacer es hacerle una inducción sobre los peligros y riesgos de esa zona de trabajo, de ese barco, ¿no? E incluso ahí te va a preguntar, tú le puedes preguntar qué zonas va a fiscalizar, ¿no? ¿Qué les interesa para reducir el tiempo de inducción? Pero tú tienes que seguir con todos los procedimientos. Si a ustedes les tocan la puerta en una empresa donde existen altos riesgos o en una obra, entonces el inspector debe ingresar, pero para ingresar ya donde se desarrollan las labores, es decir, ingresa al perímetro, pero ingresar ya al llano donde se realizan las funciones, tiene que seguir tus protocolos y lineamientos de trabajo seguro. ¿Correcto? Espero haber aclarado tu consulta. Bueno, señores, ya se ha cumplido la hora. Son 9:46. Damos por terminada la sesión. Nos quedan aún 3 sesiones más. No hay ningún problema. La idea es que todo este tema se entienda, les sea interesante a ustedes, adquieran conocimientos, perfeccionen los conocimientos ya existentes y vayan mejorando. Como siempre les digo, enhorabuena a todos ustedes, a las 15 personas que empezamos, 12 ahora, que un sábado por la noche estamos dedicados a aumentar nuestro conocimiento en temas laborales y diversos relacionados a ello. Sin más que agregar, ¿quién mandó otra pregunta? Fiorella, última pregunta. Mañana tengo examen de maestría. A ver. Fiorella pregunta, ¿conoce algún caso de que haya algún caso de empresarios con pena privativa de libertad y no solamente multa?
Fiorella, el tema es el siguiente. Cuando hay, por ejemplo, una muerte lamentable, un accidente de trabajo mortal, y el Ministerio de la SUNAFIL, perdón, determina que hay una responsabilidad administrativa, porque es la única responsabilidad que puede determinar la SUNAFIL. No puede determinar cuánto le tienes que pagar al trabajador como indemnización por daños y perjuicios. No, va a determinar, es responsable del accidente, tiene responsabilidad conmigo. La única responsabilidad que tiene conmigo es multa. Ahora bien, yo lo que puedo hacer como SUNAFIL es, Ministerio Público, te remito todo lo actuado, porque sea el Ministerio Público el dueño de la acción penal, tu Ministerio Público toma todo lo que he investigado y bajo tu criterio investígalo y ve si tiene responsabilidad penal. Yo ya determiné que tiene responsabilidad administrativa. Ahora tú verifica si tiene responsabilidad penal. ¿Lo puede hacer? Lo puede hacer. ¿Ese procedimiento? Sí. Que el Ministerio Público determine que no hay responsabilidad penal, eso es un aspecto que le concierne solamente al Ministerio Público, no le concierne a la SUNAFIL. La SUNAFIL ya determinó una responsabilidad donde la SUNAFIL era competente. ¿Conozco algún caso? Sí, efectivamente, determinaron que no había responsabilidad. Hubo responsabilidad administrativa, pero no hubo responsabilidad penal. ¿Ves? Pero ya por un tema netamente jurídico, ¿no? El Ministerio Público no pudo, el juzgado penal no estimó la denuncia del Ministerio Público y no hubo una pena privativa de libertad. Y estamos discutiendo la multa impuesta por la SUNAFIL, ¿no? Bueno, espero haber aclarado tu duda, señores. Buenas noches. No, no te preocupes, Frela. Buenas noches, que descanse. Buen fin de semana. Hasta luego. Chao. Buenas noches.